Entonces, esta tabla pues nos va a servir para poder calcular las distancias con estos datos que están aquí. Estuvimos explicando que esto se le llama límite superior, ¿verdad? Límite inferior y ángulo vertical para poder realizar los cálculos de ambas distancias. Entonces, acordémonos, la fórmula que estuvimos explicando ayer es la siguiente. La distancia horizontal se calcula multiplicando K por S por el coseno cuadrado del ángulo beta, y la distancia vertical se calcula con un medio de K por S por el seno doble del ángulo beta. Entonces, como podemos observar, las variables son iguales para ambos métodos, lo cual quiere decir que, por ejemplo, podemos comenzar calculando los valores de S, ¿verdad? Si me ayudan ahí con la calculadora, por ejemplo, aquí vamos a calcular el valor del S1. S es la resta del límite superior menos el límite inferior, ¿verdad? Esa sería la fórmula para calcular cada una de las separaciones. Por ejemplo, el valor del S1 sería la resta de 1.464 menos 1.417. Luego tendríamos el valor del S2. S2 sería la resta de 1.500 menos 1.385, ¿verdad? Luego tenemos S3. S3 es la resta de 1.501 menos 1.380. Hagamos la otra, sería S4, la resta de 1.550, ¿verdad? 1.550 menos 1.328. El valor de S5 va a ser la resta de 1.553 menos 1.325. Esos son los valores de las distancias S. Luego tenemos que realizar el cálculo para beta. El ángulo beta sería la resta del ángulo vertical menos 90 grados menos el ángulo alfa, ¿verdad? O sea, sería de esa manera, ¿verdad? 90 menos alfa. Quiere decir que beta 1, por ejemplo, sería la resta de 90 grados. De acuerdo a la tabla, tendríamos 97 grados, 7 minutos, 20 segundos, ¿verdad? Beta 2 es la resta de 90 grados menos 94 grados, 45:29. Continuamos con beta 3, que sería la resta de 90 menos 74, 40, 20. Luego hacemos el cálculo para beta 4, sería de 90 grados menos 77, 17:00. Y el último, que sería beta 5, es la resta de 90 grados menos 82 grados, 22 minutos, 40 segundos. Bien, entonces, si me ayudan por favor, ya encontraron los valores de S. El primero 0.047. 0.047. Luego 0.115. El siguiente es 0.121. 121. Sí.
228. Bien, esos son los valores de la fórmula para calcular la separación, ¿verdad? Luego hacemos el cálculo para los ángulos, que serían beta, 90 menos 97. Este valor queda negativo 7 grados, 7 minutos y 20 segundos, ¿verdad? El otro también es negativo, 4 grados, 45 minutos y 29 segundos. El siguiente, ¿cuánto queda? Los otros quedan positivos, ¿verdad? Queda de 15 grados, 19 minutos, 40 segundos. Pues 12 grados, 43 minutos, 0 segundos. Queda 7 grados, 37 minutos y 20 segundos. bueno, entonces, hasta esta parte de acá, no sé si alguien tiene alguna pregunta de esos cálculos. Bien, entonces, vamos a hacer ahora el cálculo de la distancia. Vamos a verificar entonces la distancia horizontal en primer lugar, y va a ser, de acuerdo a lo que tenemos ahí en la fórmula, vamos a calcular la distancia horizontal número 1, ¿verdad? Habíamos dicho que, ¿qué significaba acá? Decíamos, ¿qué era lo que habíamos mencionado ayer? Se le llama constante estadimétrica, y ese valor para nuestros ejercicios aquí en el aula, ese valor nosotros lo vamos a asumir como un dato constante de 100, ¿verdad? Vamos a colocar ahí 100, luego lo vamos a multiplicar por S, o sea, S1 sería 0.047, y luego tendríamos el coseno cuadrado, ¿verdad? Entonces podemos colocar el coseno cuadrado del ángulo beta, que es un ángulo negativo de 7 grados, 7 minutos y 20 segundos. Entonces vamos a realizar ahí ese cálculo. Vamos a tener que la distancia horizontal 2 sería 100 por S2 nos quedó 0.115 por el coseno cuadrado del ángulo beta 2. Ángulo beta 2 sería 4 grados, 45 minutos y 29 segundos. Luego tenemos la distancia horizontal número 3, sería acá por S3 nos quedó 0.121 coseno cuadrado de beta 3 queda 15 grados, 19 minutos y 40 segundos. El ángulo es ese, ¿verdad? Luego tenemos la distancia horizontal número 4, multiplicamos 100, ese 4 quedó 0.222 por el coseno cuadrado. Aquí tenemos entonces beta 4 es 12 grados, 43 minutos y 00 segundos. Vamos a realizar ahora la distancia horizontal número 5. Sería 100. El valor de ese 5 es igual a 0.228. El coseno cuadrado del ángulo sería 7 grados, 37 minutos y 20 segundos.
Esa es la fórmula, ¿verdad? Hay que tener cuidado al momento de introducir estos datos en la calculadora. Hay algunos de ustedes que tienen que escribir todos los paréntesis de las operaciones para poder obtener el valor correcto, ¿verdad? Porque el coseno de un ángulo, a veces es un valor pequeño y luego cuando se eleva al cuadrado, pues también queda un valor pequeño. Entonces hay personas que a veces se confunden, no colocan bien los valores, o a veces se confían, ¿verdad? Porque los valores les dan parecidos a los que tenemos en la pizarra. Y no nos tiene que dar parecido, nos tiene que dar exacto, tiene que dar el valor correcto. Si da parecido, quiere decir que estamos haciendo un paso mal. Entonces hay que revisar bien con respecto a eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les recomiendo hacer? Algunos tienen calculadoras en donde a veces las operaciones no las puede hacer de manera directa. Entonces yo lo que les recomiendo es, primero que verifiquen que la calculadora siempre tenga que estar en grados. Eso es importante, ¿verdad? Al momento de hacer los cálculos. Entonces, yo lo que hago es calcular primero el coseno del ángulo. Por ejemplo, el coseno de 7 grados, 20 segundos. Ese coseno es igual a 0.99228394. Si ese resultado lo elevo al cuadrado, me va a dar 0.9846273. Y a este resultado lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a multiplicar por 0.047. ¿Verdad? Entonces a mí me queda, si lo redondeamos a dos cifras, me queda una distancia de 4.63. Verifiquen si a ustedes también les sale esta misma distancia, ¿va? 4.63 redondeado a dos cifras, ¿va? Porque aquí me aparece 4.6277487716. Entonces, así sería la manera en la que yo les recomiendo que hagan el cálculo. Puede ser que ustedes, como les digo, si lo colocan de manera completa dentro de su calculadora, el resultado quede igual, ¿verdad? Entonces ahí va a depender de que ustedes mismos practiquen en su casa a ver si es cierto que el resultado queda exactamente igual y así poderse confiar de que la calculadora pues está interpretando correctamente los paréntesis que ustedes están realizando, ¿vale? ¿El otro cuánto queda? 11.42. 11.42 metros. Esa sería la distancia 2. Vamos a practicar luego, vamos a calcular el tercero. Entonces, verifiquen ahí si los resultados también son iguales. ¿11.25? 11.25, correcto. Vamos a ver entonces luego coseno de 12 grados, 43 minutos, 00 segundos. Bien, y por 0.220. Y me quedó 21.12, correcto. Y ahora hacemos el último. Coseno de 7 grados, 37 minutos, 20 segundos. $22.40 sale el resultado de 22.39886, ¿verdad? Entonces se redondearía a 22.40. Bien, ese sería entonces el procedimiento para el cálculo de las distancias horizontales. Con estas distancias nosotros ya podemos dibujar el polígono. ¿Qué es lo que nos toca hacer, verdad? Nos toca tomar en cuenta que estos son ácidos, por lo tanto el dibujo va a ser bien fácil porque usted lo único que tiene que hacer es
comenzar en el centro de la hoja de papel milimetrado y desde ahí va a medir todos los datos. Ya no va a tener que desplazarse así como lo hacíamos en el otro método. Todo está medido prácticamente desde el centro. Entonces quiere decir que va a ser más fácil escoger la escala y va a ser más fácil no tener confusiones con los ángulos porque todos van a la derecha. Todos los ángulos son ácidos. Inician viendo hacia el norte. Entonces yo tendría que medir una distancia de 4,63 con un ángulo de 68 grados, 16 minutos y 20 segundos, ¿verdad? Después mediría una distancia de 11,42 con un ángulo de 135 grados, 36 minutos y 40 segundos. Y así sucesivamente para todos los 5 lados que están ahí. Entonces este método es más fácil porque la medición se realiza de manera más organizada, por decirlo así. No hay tanto problema para poder escoger la escala y al mismo tiempo pues usted puede realizar las mediciones siempre a partir del norte, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Vamos a calcular ahora la distancia vertical. Pasemos a los cálculos para que luego dejemos el dibujo para después y hagamos lo demás que nos interesa. Entonces, la fórmula es un medio de K por S, ¿verdad? O sea, un medio de 100 por 0.047. Ese sería entonces el valor de S1. Está aquí, ¿verdad? Y luego, fíjense bien, está multiplicado por el seno. Voy a escribir entonces acá el paréntesis para poder separar lo siguiente, ¿verdad? El seno doble del ángulo beta. Ya no es cuadrado, sino que sería doble. Sería menos 7 grados, 7 minutos y 20 segundos. Así lo vamos a dejar. El valor para la distancia vertical número 2 sería un medio de K por S. Ese 2 sería 0.115. Y luego tenemos negativo 4, 45,29. Distancia vertical 3, 0.121. Seno doble del ángulo beta 3 que vale 15 grados, 19 minutos y 40 segundos. El cálculo para la distancia vertical número 4 tenemos 0.222. El ángulo es 12 grados, 43 minutos y 00 segundos. Distancia vertical 5. El valor de S tiene 0.228. Y el ángulo de 7 grados, 37,20. Esa sería entonces la fórmula para la distancia vertical, ¿verdad? Entonces, de igual manera, por ejemplo, podemos comenzar calculando el doble del ángulo. Luego calculando el valor del seno de ese ángulo. ¿Cuánto les queda el primero? No tengo más, pues me dieron distancias negativas. Esta es vertical, ¿verdad? Que habíamos dicho ayer si un valor daba negativo, que quedaba hacia abajo, ¿verdad? O sea, quiere decir que el punto que estamos midiendo
está por debajo de donde nosotros tenemos colocado el instrumento. Entonces, está bien que tengamos un resultado negativo para las distancias verticales, obviamente. Las horizontales no me pueden dar negativas, las verticales sí. Queda 0.58 metros, correcto. Ese sería el resultado para el primero. O sea, quiere decir que básicamente el punto 1 se encuentra a 0.58 metros por debajo del punto A. Hacemos ahora el siguiente. ¿Cuánto les queda a ese valor? Sí. 0.95, ¿verdad? Luego vamos a verificar el siguiente. Positivo 3.08, o sea, quiere decir que queda a más de 3 metros de altura el punto 3, por arriba del punto donde nosotros tenemos el teodolito, ¿verdad? Y en el último, al redondear 2.997, queda 3 metros. Verifiquen si tienen el mismo valor.